Un saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas en contexto. Yo soy Neife Castro y tengo sobre la mesa, más bien, tengo en mi celular abierto un trino en el que, pues, habría sido, aquí está, compartido por el Sindicato de Trabajadores de Agrosavia. Agrosavia, iniciemos hablando acerca de lo que es esta Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, una entidad plenamente científica, técnica, tiene participación mixta y escúcheme bien porque aquí radica la importancia de esta entidad y es que está enfocada en investigar y también en desarrollar tecnologías que buscan mejorar, no solo la productividad, pero también la competitividad y la sostenibilidad de todo el sector agropecuario en Colombia. Agrosavia anteriormente era conocida como Corpo ICA y en esta oportunidad hablamos de esta entidad porque en las últimas horas se conoció, en estos últimos días se conoció el anuncio por parte de Sintra Agrosavia de una jornada de movilizaciones programada para este miércoles 22 de abril. Y la consigna, señoras y señores, es contundente. Sin Agrosavia no hay reforma agraria. Pero para entender qué está en juego, qué está pasando con este comunicado, qué es lo que exige lo que exige el Sindicato de Trabajadores de Agrosavia, en este momento nos acompaña el doctor Byron Abdel Hernández Ortiz. Él es investigador de Agrosavia y además es miembro también del sindicato. Doctor Byron, bienvenido a Contexto. Gracias por estar aquí con nosotros. Neife, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es grato contar con estos espacios para conversar acerca de lo que le pasa al sector agropecuario del país, particularmente la situación por la que atraviesa Agrosavia desde hace 2 años, desde el 2025 y este 2026, y lo que proyecta el Ministerio de Agricultura para esta entidad tan importante para el sector agropecuario colombiano para el 2027. Claro que sí. Importante conocer esas denuncias que usted manifiesta vienen desde el 2025 y lo que va a ocurrir el 2026. Y además, ya en un segundito hablaremos de ese proyecto que busca trasladar ese patrimonio o la tenencia de ese patrimonio genético del país, busca trasladarlo de Agrosavia, que es una entidad científica, para dejarlo en manos del ICA, que es una entidad que se presta más para el control y la regulación, pero ya hablaremos de eso. Bien, según lo han denunciado, hay decisiones, o tal cual lo dicen los comunicados, hay decisiones que pondrían en riesgo la investigación pública agropecuaria. Sintra Agrosavia hoy denuncia una amenaza directa a la investigación y también a la soberanía científica del país. Doctor Byron, ¿qué está pasando con Agrosavia hoy para que los trabajadores decidan mañana salir a las calles? ¿Cuál ha sido ese detonante para esta movilización a la que ustedes han convocado este miércoles 22 de abril? Bueno, la entidad, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, existe desde hace poco más de 30 años en el país. Desde el 2018 se ratificó su participación y su importancia para el sector agropecuario colombiano a través de la Ley 1731, que de alguna manera garantiza que el funcionamiento de la corporación esté financiado por el Estado, y Agrosavia es una entidad anexa al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Desde hace mucho tiempo, desde que nació como entidad, la corporación ha sido curador y custodio de los bancos de germoplasma de la nación y ha trabajado juiciosamente en la caracterización, en la identificación de las potencialidades de los recursos genéticos de la nación colombiana para poder estar al servicio del sector agropecuario. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años, desde finales del 2024, cuando se definió el presupuesto general de la nación y las transferencias a las entidades adscritas a los diferentes ministerios, en este caso al Ministerio de Agricultura? Identificamos que Agrosavia sufrió un golpe directo a su financiamiento estatal, pasando de un presupuesto general del año 2024 cercano a los 300.000 millones de pesos para su funcionamiento a un presupuesto de 226.000 millones de pesos en el 2025, con un agravante: la congelación de 10.000 millones de pesos adicionales. Entonces, en principio, en la práctica, Agrosavia pasó de tener de 300.000 millones de pesos para su funcionamiento y cumplir con sus actividades a tener 216.000. Después de muchas denuncias y mucho trabajar en defensa de la viabilidad financiera de Agrosavia, se lograron desaplazar esos 16.000 millones
y con eso logramos, digamos, terminar la vigencia 2025, no sin terminar los contratos de alrededor de 285 personas, investigadores con doctorado, con maestría, personal administrativo, personal técnico y demás, y recortando un montón de capacidades y potencialidades, poniendo en riesgo la ejecución de proyectos, incluso dejándolos a un lado porque no teníamos capacidades técnicas y científicas. Esto se agrava en este año 2026 porque, digamos, contrario a lo que esperaríamos, el gobierno nacional identifica que Agrosavia puede trabajar con menos presupuesto y entonces para este año nos proyecta un presupuesto de 216 mil millones de pesos. Estamos trabajando hoy con un déficit presupuestal superior a los 12 mil millones de pesos. También es importante resaltar que todo esto adicionalmente se suma que los trabajadores, desde el más humilde hasta el que más gana en la corporación, no ha tenido incremento salarial en los últimos 2 años de ningún tipo, 0 pesos. Y claramente, pues eso afecta las capacidades de nuestros investigadores y de nuestro personal técnico científico. Pues eso no es lo peor. Aparte de eso, el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2027, que está en su fase de anteproyecto, desde ya anticipa un tope presupuestal para Agrosavia de alrededor de 120 mil millones de pesos. Luego esto nos genera unas alertas graves. Estamos ante un desmantelamiento inminente de la entidad que no soporta ningún tipo de análisis. No hay un porqué, porque la corporación, desde el inicio de sus funciones, cumple juiciosamente con lo que exige el Ministerio de Agricultura. El funcionamiento de Agrosavia está directamente ligado a lo que define con el Ministerio de Agricultura año a año para poder garantizar su financiación a través de un acuerdo que se denomina Acuerdo de Metas y Resultados. Entonces, falazmente el ministerio de la doctora Carvajalino, en este caso dice que Agrosavia no es una entidad pública, que le hacen un veto al ministerio para toma de decisiones al interior de la institución. Es completamente falso. Para que se le desembolse el dinero a la corporación, Agrosavia debe comprometerse a unas metas y unos resultados, y no se compromete con nadie más, sino con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, estos 2 últimos años vemos con gran preocupación que la tendencia desfinanciadora de la entidad, pues prácticamente nos está conduciendo a un cierre o a una liquidación de la misma, y es por eso que todos los trabajadores, no solo Sintra Agrosavia, uno de los sindicatos, sino los 2 sindicatos, Sinaltra Corpoica y Sintra Agrosavia, que representan alrededor de 1.300 de los 1.600 trabajadores de Agrosavia, pues se ponen de acuerdo para llamar a movilización y divulgar en las calles lo que está pasando con la entidad. Bien, entonces hablamos de déficit presupuestal precisamente por esa reducción de los recursos asignados por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, lo que ya enciende las alertas en todos los miembros, afiliados y trabajadores tanto de Agrosavia, pero también confirma que se une el otro sindicato que es Sintra Corpoica, y todos alertados. Exacto, por una tendencia desfinanciadora de los recursos o de la entidad como tal, aparte de la inconformidad porque no ha habido aumentos salariales. Serían esas las razones que incentivan a esta movilización. Ahí vemos el comunicado, uno de los comunicados a través de los cuales ustedes han advertido sobre esta jornada de movilizaciones. Hablamos de que trabajadores y miembros de estos sindicatos advierten esos recortes que ascienden o serían superiores al 60% y riesgo además para proyectos estratégicos. Uno de los puntos más críticos es el presupuesto proyectado para este 2027. ¿Qué implicaciones reales, doctor Byron, tendría ese recorte para la investigación agropecuaria en Colombia? Aparte, ya mencionamos de la inconformidad por parte de los trabajadores, de la seguridad salarial de ustedes, los vinculados laboralmente a Agrosavia, pero luego, ¿qué implicaciones tendría eso para el país como tal en cuanto a las investigaciones o a esos proyectos de investigación agropecuaria que se estén llevando a cabo? Bueno, estamos asistiendo a la crónica de una muerte denunciada. Un recorte presupuestal o una asignación presupuestal de 120 mil millones de pesos en realidad no alcanza a cubrir seguramente ni las liquidaciones de los trabajadores de Agrosavia.
claramente tampoco alcanza a cubrir los compromisos que tiene la entidad con el país y con las entidades con las que hace investigación, a las que se comprometió a entregar variedades, los jóvenes rurales y demás, a la conservación de los bancos de germoplasma de la nación. No tendríamos capacidad para atender las obligaciones mínimas de funcionamiento de la entidad, y eso es gravísimo. Nos están condenando a la liquidación prácticamente. Por supuesto, otro tema que se une a toda esta situación que en torno al estado actual de Agrosavia tiene que ver con ese posible traslado del patrimonio genético que hoy está en manos de Agrosavia, pasarlo al ICA, y ya lo mencionábamos. Se cambiaría esta información tan importante para el desarrollo agropecuario del país de una entidad que es netamente científica y técnica, y se le entregaría a una entidad que se encarga de temas de regulación y más que todo administrativos. En ese orden de ideas, en cuanto a ese tema del banco de germoplasma, ¿por qué ese tema también sería tan sensible y qué propuestas tienen ustedes como respuesta a ese proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura? Bueno, lo primero es que es un proyecto de resolución que está en este momento en consulta pública en el SUCOP. Es digamos, la aplicación, el link del gobierno nacional en el cual se pone a consideración lo que el gobierno propone para el desarrollo de sus actividades programáticas. En ese contexto, pues partimos de una base fundamental, y es que el actual Ministerio de Agricultura no reconoce a Agrosavia como una entidad pública, por ser de carácter mixto en su forma de ejecución. Pues entonces para algunas cosas sí la considera privada, y eso es gravísimo porque pues la entidad está adscrita, está vinculada directamente al Ministerio de Agricultura. Entonces, claro, al proponer quitar la responsabilidad, hoy la corporación tiene la responsabilidad de administrar, custodiar y ser curador de los bancos de germoplasma de la nación colombiana, que se dividen en tres grandes componentes: microorganismos, banco de germoplasma vegetal y banco de germoplasma animal, en los cuales están las razas criollas bovinas, las razas criollas porcinas y las razas criollas ovino-caprinas que tenemos en el país. Esto pues solo para dar un contexto en el marco de la entrevista que estamos aquí ahora. Estos bancos de germoplasma fueron delegados a Agrosavia para su administración por el mismo Ministerio de Agricultura en el año 2018 a través de un decreto que proyectó la custodia y administración de los bancos por 10 años, del 2018 al 2028. La contradicción que tenemos en este momento es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, dice los bancos de la República, los bancos de germoplasma de la nación deben ser administrados y custodiados por una entidad estatal. Al no ser Agrosavia una entidad estatal enteramente, al nosotros no ser funcionarios del Estado, como sí lo es el ICA, entonces pues nos dejan por fuera de la ecuación. Sin embargo, es grave porque la entidad es la que ha estado trabajando, custodiando, tomando el dato, haciendo los análisis, generando ciencia, generando variedades, generando bioproductos y generando alternativas para el campo colombiano, para los sistemas de producción, para poder optimizar nuestros sistemas, para poder mejorar la productividad nacional en todos los escalones posibles, desde los grandes productores de la nación que se encargan de garantizar que las centrales de abastos de Bogotá y de las principales ciudades del país tengan alimentos para todos los colombianos, pero también a pequeña escala, para el pequeño productor, para el autoconsumo y para las comunidades étnicas y raizales del país. Al proponer esto, pues básicamente entendemos que el ministerio está actuando en dos frentes para liquidar, para acabar los 30 años de trayectoria de la corporación. Por un lado nos están obligando a una asfixia presupuestal y por otro lado nos están quitando las funciones que nos permiten ser el eje articulador del ESNIA, del ecosistema de ciencia e innovación agropecuaria para Colombia, y adicionalmente pues nos condena a un lugar relegado y a perder nuestras capacidades de direccionar y de llevar el sector agropecuario colombiano a los más altos estándares de la frontera del conocimiento para el desarrollo del país. Dos preguntas. ¿Consideran que con estas medidas que vienen desarrollando, no solo con la presentación de este proyecto, pero además con todo el comportamiento del gobierno hacia Agrosavia en los últimos 2 años,
¿Consideran que el gobierno está ahorcando a la entidad? Y dos, aparte del argumento del ministerio de que Agrosavia no es una entidad netamente pública y por esa razón habría que quitarle este proyecto, ¿hay algún otro argumento con el cual estén sustentando este proyecto? No, de hecho, si entran a la página del SUCOP a consultar el proyecto que está establecido para los bancos de germoplasma de la nación, es explícito el documento. Dar las garantías y las condiciones para pasar la custodia de los bancos de germoplasma al ICA y después hacemos la evaluación de capacidades técnicas, científicas y operacionales de las entidades. Nosotros nos oponemos a esa propuesta y decimos, están actuando mal, debería ser al contrario. Si tienen dudas respecto a la administración y custodia de los bancos de germoplasma ejercida por Agrosavia, hagamos el análisis, demos el debate público, hagamos la discusión. Si evidencian que no cumplimos con lo que se requiere para el país, entonces, de acuerdo, pueden tomar las decisiones porque son los recursos de la nación colombiana y se deben tomar decisiones en aras de garantizarlos y conservarlos, porque es del interés público de todos los colombianos. Pero primero hagamos el análisis, primero hagamos la evaluación y después tomemos decisiones, no como está planteado en este momento. Cambiémoslos y después miramos qué hacemos. Creo que esa no es la forma de actuar. Ese no es el deber ser, porque es que además estamos hablando de la base genética de la producción de alimentos en todo el país. Es decir, que esto atenta directamente a la seguridad alimentaria en Colombia. Pero además, bueno, hablamos de qué posibles soluciones ustedes esperan conseguir con esas movilizaciones? ¿Cuáles serían esas decisiones urgentes que deberían tomarse por parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta que ya iniciaron ustedes, ya tomaron, ya sentaron precedente con esta movilización a la que convocan el día de mañana? ¿Qué esperan conseguir? Bueno, primero decir que tristemente este gobierno es el primer gobierno de la historia del país que se va a enfrentar a una movilización nacional de investigadores del sector agropecuario. Ningún gobierno de derecha, de izquierda, de centro, ninguno de los gobiernos de Colombia se ha enfrentado a una movilización de los investigadores. Solo este, que de forma abrupta pretende desfinanciar la entidad y acabarla. Nosotros lo que pretendemos es generar unos espacios de conversación dejando unos precedentes claros. Uno, que se reconozca el papel público e integral que ejerce la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria para el ecosistema del sector agropecuario como ente principal de investigación y desarrollo científico y tecnológico para la nación. Adicional a eso, no es solo para la soberanía y la seguridad alimentaria, también es para la soberanía y la seguridad científica del país. Sí, es decir, que conservemos la capacidad que tenemos para poder hacer nuestra investigación sin tener que depender de terceros, sin tener que depender de otros países y de la investigación que hagan o que financie el Estado en otras regiones. Nosotros consideramos que se debe reconocer la importancia del carácter público de la corporación, que se debe evaluar esos recortes presupuestales sistemáticos que están llevando a la entidad a una asfixia presupuestal, que se debe reconocer las capacidades técnicas y científicas de la corporación a través de sus investigadores para garantizar desarrollo sostenible del sector agropecuario colombiano, que se debe garantizar el fortalecimiento y la integración de las entidades del sector para actuar de mejor manera en el SNIA, ¿cierto? En el ecosistema de ciencia, tecnología e investigación para el sector agropecuario colombiano, y que se le debe dar el lugar que le corresponde a una entidad con la trayectoria de Agrosavia. Solo para mencionar un dato, por cada 100 pesos que el Estado colombiano invierte en esta institución le devuelve en productividad agropecuaria en todos los escenarios del país 135 pesos y puede ser más, porque no se han evaluado todos los proyectos y todo lo que hemos ejecutado en los últimos 30 años. Solo se han tomado como base para el ejercicio de balance social de esta entidad los principales proyectos en los que hemos trabajado, incluido el proyecto de conservación de razas criollas bovinas de la nación colombiana, con razas como blanco orejinegro, artón del valle, romo sinuano y costeño con cuernos, solo para citar unos ejemplos. Entonces, se está atentando contra la seguridad alimentaria, pero también contra la seguridad y también la independencia científica en el país con este proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura, por supuesto, detrás del Gobierno Nacional. ¿Ustedes exigen respuestas de quién? ¿Del Ministerio de Agricultura, del Gobierno Nacional o es el Congreso el que debería meter la mano aquí para darle respuesta y soluciones
a los sindicatos de Agrosavia? Bueno, aquí estamos llevando la discusión a todos los escenarios porque es importante que el país se pronuncie frente a lo que está pasando con la entidad, con la corporación. Adicionalmente, y para responder de forma concreta, los cuestionamientos y las dudas respecto a la ejecución y al trato que se le está dando a Agrosavia, consideramos que se deben responder principalmente por el Ministerio de Agricultura en cabeza de la ministra Carvajalino. Adicionalmente, consideramos que otras entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el Departamento Nacional de Planeación, como el propio Ministerio de Hacienda, deben pronunciarse en el torno a la discusión o la incomodidad que se ha generado frente al proceso de desfinanciación de la corporación. Claramente, la cabeza del gobierno nacional pues debe dar la orientación respecto a hacia dónde quieren llevar el sector agropecuario y la investigación del sector agropecuario colombiano. Y estamos haciendo un llamado cordial, pero concreto, al gobierno nacional y a las dependencias que tengan contacto directo, interés en el trabajo que está desarrollando Agrosavia, que se pronuncien, incluidos los candidatos presidenciales de todas las corrientes políticas, que se enteren de lo que está pasando con la investigación para el sector agropecuario, que se vinculen a la discusión y que nos ayuden a definir cuál es el papel que debe jugar esta entidad tan importante hasta el momento por los cuestionamientos que tiene o las dudas que tiene el ministerio hasta el momento. Y también hacemos una invitación cordial a todos, gremios, asociaciones, entidades y demás comunidades y sociedad en general, a que conozcan los centros de investigación de Agrosavia, que se interesen por enterarse de qué es lo que desarrollan los investigadores de la entidad para el beneficio del país, porque no trabajamos para un gremio o para una comunidad específica, trabajamos para dejar todos los resultados de nuestro conocimiento, de nuestras investigaciones, lo que vinculamos para todos los colombianos. Nada de lo que produce Agrosavia en ciencia, tecnología e innovación queda bajo patente privada o tiene beneficios económicos para la entidad. La entidad es pública y trabaja para el servicio de todos los colombianos. Y es que estamos además hablando de que ustedes como entidad defienden además la soberanía científica en el país. Más allá de esta coyuntura, doctor Byron, esta situación revela un problema estructural en cómo, no Colombia, porque ya usted mencionó que esta es la primera vez que la entidad Agrosavia se enfrenta a una situación como esta, pero esto revela un problema estructural en cómo este gobierno nacional está atendiendo la investigación agropecuaria en nuestro país. Sí, yo creo que pues podemos ampliar el debate a, por ejemplo, los recursos asignados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son los más pequeños que ha habido desde la creación del propio ministerio. Y bueno, las políticas del gobierno en cuanto a reforma rural integral, en cuanto a desarrollo económico del sector agropecuario, a poner el sector agropecuario en primer lugar de la economía colombiana, pues entra un poco en contradicción con la forma en la que tratan este tipo de entidades. Ahora el ministerio dice es que a Agrosavia le entregamos el 66% del presupuesto del ministerio. Bueno, yo tengo mis dudas respecto a esa cifra, porque solo por citar un ejemplo, una de las entidades adscritas al ministerio, la entidad relacionada con tierras, para los últimos periodos recibió alrededor de 2.3 billones de pesos, de los cuales solo ejecutó cerca de 1 billón de pesos. Agrosavia le ha recortado el presupuesto y hoy estamos con un presupuesto con déficit de 216 mil millones de pesos. La pregunta que le hago al ministerio es, ¿el ministerio realmente vive con un presupuesto menor a los 216 mil millones de pesos? La verdad no parece un cálculo creíble, a mí no me cuadran los números. Sin Agrosavia no hay reforma agraria y con esta conversación queda claro que esta no sería solo una movilización laboral. Estamos hablando de un debate de fondo sobre el futuro del campo colombiano, además la ciencia y la seguridad alimentaria en nuestro país. Mañana miércoles 22 de abril, movilización, jornada de movilizaciones convocada por Agrosavia, puntualmente por el Sindicato de Trabajadores de Agrosavia. Doctor, una invitación para las personas que se quieran sumar en concreto y para quienes deseen apoyar, ya lo mencionamos, la soberanía científica en Colombia.
Sí, hacemos una invitación fraterna a todas las personas que nos escuchan, a la sociedad en general, a que nos acompañen, a que acompañen la justa movilización y el ejercicio del derecho a la protesta de las entidades. Los investigadores, insisto, es la primera vez que nos vamos a movilizar y a generar un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura. Bueno, hubo un plantón antes, en el 2025, precisamente porque el ministerio atrasó los giros y los pagos a la corporación, lo cual generó un caos grandísimo para toda la comunidad trabajadora de Agrosavia. Es decir, este es el único gobierno de todos los gobiernos que ha habido desde que existe esta entidad que se ha enfrentado a movilizaciones por parte de los investigadores. Ustedes se ponen a ver los investigadores estrictamente dedicados a la investigación de cualquier ámbito en el país, difícilmente se han pronunciado, difícilmente se han movilizado, difícilmente han salido a las calles a exigir condiciones dignas de trabajo. En este momento, lamentablemente, tenemos que salir y pedimos el apoyo y la colaboración de todos los colombianos, porque nuestro trabajo y la seguridad y la soberanía científica de la nación depende del apoyo de los colombianos. Ahí está el llamado entonces por parte de Agrosavia, con nosotros el doctor Byron Hernández, precisamente hablándonos acerca de esta delicada situación que se presenta por cuenta de lo que ellos consideran amenazas a esa soberanía científica, pero para no repetir, en contra de esta entidad tan importante, que es la que en este momento maneja el patrimonio genético de nuestro país, y de allí depende el futuro del campo colombiano en una gran parte. Doctor Byron, gracias por estar aquí con nosotros en Contexto. Le haremos seguimiento a toda esta situación y el día de mañana los acompañaremos en esa jornada de movilizaciones. Mil gracias, cordial saludo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega.